Radio Televisión Española vuelve a poner en sus manos un archivo vivo de historia. En el programa que ahora les presentamos se recogen los acontecimientos más importantes ocurridos en este último año, del 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 89, agrupados bajo 16 sumarios y desgranados luego día a día en más de 600 noticias. Acontecimientos internacionales que han cambiado la historia del mundo, como el proceso democrático vivido en los países del este de Europa. Personajes que desaparecieron, como Dalí o Jomeini. Hechos nacionales de carácter político, social o económico de los que todos hemos sido protagonistas, como las pasadas elecciones, o esperanzados espectadores, como en la búsqueda de soluciones al problema del terrorismo de ETA. Una historia, la de estos últimos 365 días, que usted podrá consultar cada vez que vea este vídeo. Ya no será nada igual que antes del 14 de diciembre y conscientemente tendremos... La fecha marcaba un punto de inflexión en la historia sociopolítica de la transición democrática de nuestro país. El 14 de diciembre suponía la ruptura de una base social sindical con un partido definido como obrero. El origen de los hechos estaba en la interpretación divergente de gobierno y sindicatos sobre el reparto de riqueza tras el duro periodo de ajuste económico y más concretamente sobre la cuantificación de esta y si podía producirse o no una recaída en la crisis. Si alguien me propone medidas económicas o sociales que disminuyan la necesidad de invertir para generar empleo y para hacer la economía más competitiva, si me proponen que las medidas sean contradictorias con la necesidad de invertir, no las podré aceptar. Si de lo que se trata es de discutir si está o bien, mal o bien repartida la riqueza de un país, lo primero que hay que hacer es asumir la responsabilidad de saber cuánta es la riqueza de ese país y cuánto puede seguir creciendo la economía de ese país. Eso es lo primero. La señal mágica del comienzo de la huelga general fue el corte de emisión en Televisión Española a las 12 en punto de la noche del día 13, por decisión de sus trabajadores, sumados a la huelga y pese a los decretados servicios mínimos. El 14D, España quedaba prácticamente paralizada. Quienes no quisieron secundar la huelga se encontraron con la imposibilidad de acudir al trabajo por falta de medios de transporte. Solo los imprescindibles servicios de urgencia funcionaron con cierta normalidad. Los sindicatos estimaron que empresas, comercios y servicios paralizaron sus actividades en un 90%. Fue, sin embargo, una jornada desarrollada bajo el signo de la madurez cívica. 2 días después, como ratificación de la jornada de paro y muestra de su sustento masivo, una gigantesca manifestación recorría las calles de Madrid, como el 14D había ocurrido en otras ciudades españolas. Yo creo que ha sido una lección democrática llena de responsabilidad por parte de los trabajadores, pero por parte también de una inmensa mayoría de la sociedad. El Gobierno, aún discrepando de las cifras de huelga, reconoció el éxito de la convocatoria sindical y la necesidad de reanudar el diálogo con comisiones obreras y UGT. Pero los sindicatos exigían un giro social en la política económica del Gobierno, y este sostenía que antes era necesario cuantificar qué era lo que tenía que repartirse. Las cifras económicas barajadas por ambas partes diferían sustancialmente. Unos 200.000 millones de pesetas separaban a las reivindicaciones sindicales de la oferta del Gobierno. Y si por este se aducía un déficit presupuestario excesivo para atender a las demandas, las organizaciones sindicales argumentaban una mayor recaudación fiscal previsible. Reanudadas las negociaciones en enero, la diferencia se iba acortando, pero el acuerdo de concertación social no llegaba a buen fin. La creación de empleo juvenil, el empleo fijo, la extensión de la cobertura del desempleo, la elevación de pensiones mínimas y la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo sufrida por algunos sectores de trabajadores eran los temas de disensión. El ministro de Trabajo y el propio presidente del Gobierno fueron los interlocutores de este diálogo, reanudado con los representantes sindicales. A comienzos de febrero, con los plazos de negociación ya caducados, el Gobierno se ratificaba en una oferta definitiva de destinar 344.000 millones de pesetas a las mejoras sociales y de empleo planteadas por los sindicatos. Y aun cuando esta cantidad global estaba próxima a la demandada por comisiones y UGT, su desembolso, 166.000 millones en una primera fase para el año 89, quedaba lejos de las pretensiones de UGT de que fueran 211.000 millones y aún más lejos de la postura de comisiones, que reclamaba un gasto de 273.000 millones en este primer año.
Junto a estas exigencias, los sindicatos planteaban también una plataforma reivindicativa de 20 puntos, con las, a su juicio, mínimas reformas económicas y sociales. El Gobierno aceptaba algunas, pero no otras, y los sindicatos exigían su negociación en bloque. No habrá acuerdo si los sindicatos siguen manteniendo, y perdonen la reiteración, siguen manteniendo sus planteamientos como hasta ahora, como innegociables y como mínimos. Los representantes de los sindicatos en la mesa de negociación no han querido hacer un esfuerzo de negociación. Es decir, yo creo que han confundido el deseo de los ciudadanos expresados el 14 de diciembre de que se llegara a un entendimiento, a un acuerdo con el gobierno, lo han confundido con un deseo de imponer al gobierno una serie de reivindicaciones. Posiblemente el acuerdo no se ha podido alcanzar por la obsesión del gobierno de convertir cualquier conflicto social en un auténtico pulso, en legitimarse él o deslegitimar a los sindicatos. Hemos empleado 5 veces más de lo que pedimos los sindicatos para poner a flote bancos privados que estaban en crisis. Las reivindicaciones eran claramente de tipo sindical y asumibles. Lo que pasa que el gobierno, creo yo, no ha tenido voluntad, primero por no reconocer errores, si es la mejor política y la más socialista, y luego tiene que reconocer que no es la mejor, y sobre todo porque no quiere fortalecer a los sindicatos. Yo creo que no ha habido voluntad política por parte del gobierno y sí mucha flexibilidad por parte de los sindicatos. El fracaso negociador no supuso, sin embargo, el cierre de cauces, ya que un mes después se abría la denominada Mesa por el Empleo, en la que participaba también la patronal. Pero tampoco fue posible un acuerdo de pacto social. 1989 se iba a desarrollar, así como consecuencia de aquellos hechos, bajo el signo del enfrentamiento entre la UGT y su antiguo partido, el PSOE. Por contra, las viejas rencillas intersindicales quedaban atrás y comisiones obreras y UGT llegaban a establecer la unidad de acción sindical en varios de los planteamientos reivindicativos a lo largo del año. Tras el 14D, nada ya era igual. Risas, gestos adustos, lágrimas, humor, seriedad, dolor. Como la vida misma, la política nacional tuvo un año de comedia, drama y tragedia. Un humor al que tan propensos somos los españoles y más con las cosas serias como la política. Sonrisas arrancadas como las de este vídeo emitido por Televisión Española en la noche electoral del 29. ¡Tontos! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. ¡Antigua! Calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. Es que me ha echado un piropo. No creo. ¿Por qué vamos a pagar 3 veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar fríos de la sorpresa. El 56%. Es una pasada. Y no lo digo yo. La culpa la tienen las hortalizas del Levante. Ayer no había mantequilla en Moscú. Está ahora explicado por qué compramos carbón a Sudáfrica. Todos estamos de acuerdo. Y esa es nuestra gran esperanza. Humor a caballo entre lo negro, lo grotesco y lo absurdo, desarrollado por personajes como Ruiz Mateos, y que sin embargo acabaría significando algo tan serio como 2 escaños en el Parlamento Europeo. Unas elecciones, las europeas, que por primera vez se celebraban uniformemente en todos los países de la Comunidad Europea, y que en España supusieron el triunfo del PSOE con 27 escaños, seguido por el PP con 15, CDS con 5 e Izquierda Unida con 4. Unas elecciones que permitían también a HB mantener su representación europea. Un enfrentamiento en las urnas que sirvió de test para medir fuerzas y efectuar reflexiones. Para el PSOE sobre la oportunidad o no de adelantar las elecciones generales. Para el PP sobre la necesidad de búsqueda de un nuevo líder. Para el CDS sobre la inoportunidad de unos pactos. Para Izquierda Unida sobre la renovación de la izquierda. Y es que gestos adustos o drama, el PSOE, aún siendo la primera fuerza política, acusaba el enfrentamiento con los sindicatos, la pérdida del apoyo de la UGT y el desgaste de 7 años de gobierno, con duros y necesarios ajustes económicos. El Partido Popular, que se había refundado merced a un tirón de riendas de Manuel Fraga, con el descabezamiento definitivo de Hernández Mancha en un congreso en el que se cambió hasta el nombre del partido, no conseguía un cabeza de cartel con tirón en la captada imagen de Marcelino Oreja. El CDS, que pactó puntualmente en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas con el PP para ganar nuevas cotas de poder, la alcaldía sustanciosa de Madrid, le costaba la pérdida de voto por la izquierda. Rodríguez Sagún sustituía al socialista Barranco en el sillón del poder de la capital, pero a cambio de muchos votos.
Izquierda Unida, que recogía las limaduras del desgaste socialista, renovaba también sus líderes con el profetizado ascenso de Anguita y el descenso de Gerardo Iglesias, ratificado sin ningún tipo de metáfora en el regreso a su trabajo de minero en el mes de noviembre, en un gesto escaso y raro en la política. Tragicomedia y drama con desprestigiantes y denunciados ribetes de compraventa de adhesiones, la del transfugismo político, que en 12 años de democracia ha supuesto ya el cambio de grupo parlamentario de 89 diputados y la transmutación de partido de más de 1000 destacados políticos. Tragicomedia y drama, gestos adustos en los dos grupos políticos más importantes, PSOE y PP. En los socialistas porque veían cómo militantes históricos apoyaban implícita o explícitamente a otras opciones políticas en la campaña electoral de las generales de octubre, mientras nacía una corriente crítica en el interior del propio partido. En los populares con la jubilación de Manuel Fraga y su deseado retiro a su feudo gallego, mientras el partido estrenaba liderazgo joven en la figura de José María Aznar. Un líder que para aprobar la reválida estaba obligado a superar, aunque fuera por milímetros, el techo electoral de su antecesor en las anticipadas elecciones generales de octubre, y así ocurrió. Por milímetros, por un solo diputado, Aznar llevaba a su partido hasta los 106 escaños tras el 29. Unas elecciones que confirmaron el alto precio que el CDS pagó por algunas parcelas de poder y el aumento espectacular de Izquierda Unida, que conseguía 17 diputados. Y unas elecciones que suponían la rectificación de la confianza de los ciudadanos en un partido, el PSOE, que encaraba así su tercer mandato consecutivo al obtener 175 diputados. La barrera de la mayoría absoluta, más psicológica que de necesaria realidad política para gobernar, fue la característica de estas elecciones. Un solo diputado era la clave, Murcia, la circunscripción. Las denunciadas irregularidades en algunas mesas llevaron a la Junta Electoral a otorgar el disputado escaño murciano a Izquierda Unida. Con ello, el PSOE quedaba por debajo del mínimo exigido para la mayoría absoluta. El recurso socialista ante el Tribunal Superior de Justicia desembocó al fin de noviembre en la salomónica solución de repetir las elecciones en Murcia. Algo similar, con igual resultado, ocurriría en Pontevedra con un recurso del CDS. Ello significaba que hasta que no se repitan los comicios, el Congreso tiene 17 diputados menos y, en consecuencia, el PSOE, con 167 diputados, encaraba la sesión de investidura de González con una provisional mayoría absoluta. Y finalmente, como en la vida, queda la tragedia. En la noche del 20N, unos pistoleros sembraban la muerte en las filas de los parlamentarios de HB, que habían decidido incorporarse por primera vez al Parlamento español. La noche anterior a la constitución de las cámaras, los parlamentarios de Herri Batasuna cenaban en un hotel madrileño, cuando las balas, centradas al parecer sobre Iñaki Esnaola, que resultó gravemente herido, acababan con la vida de Josu Muguruza. Pese a que Jon Idígoras llegase a afirmar que era un atentado de la democracia contra HB, todos lo sintieron como un crimen contra la democracia. Un preso, Ángel Alcalde, sustituiría a Muguruza. El silencio de las cámaras durante la jornada de su constitución ratificaba el sentimiento de crimen contra todos y habría un nuevo periodo legislativo bajo una constitución democrática que cumple ya 11 años entre seriedad, humor y dolor, entre risas, llantos o gestos adustos, como la vida misma. Alsasua, Zarauz y Eibar fueron algunos de los escenarios de los crímenes etarras que cerraban el año 88 y que se sumaban a los más de 700 asesinatos terroristas en nuestro país en los últimos 20 años. 1989, sin embargo, comenzaba con esperanzas. ETA proclamaba una tregua en principio de 15 días a partir del 8 de enero, con la contrapartida de un cauce negociador con el gobierno español. Un gobierno que, cauteloso como la mayor parte de la sociedad, matizaba que solo se conversaba, pero que en ningún caso se negociaba. Nada tendrá nada que ver con cuestiones que no hagan referencia a dos puntos en exclusivo. Uno es el cese de la violencia, otro es la situación de las personas que han estado practicando la violencia. Todo lo demás está lógicamente fuera de cualquier consideración. Argelia fue el país anfitrión, un país que acogía como asilados a varios miembros de la cúpula etarra deportados por Francia. Un país que recibía de España, aunque no fuera oficialmente, un pago de servicios, ayudas económicas por valor de más de 50.000 millones de pesetas. Las condiciones para el diálogo se asentaban sobre una realidad. Numerosos dirigentes de ETA estaban en prisión o confinados en países a miles de kilómetros de Euskadi. Más de 500 terroristas estaban encarcelados en España. La policía gala acosaba en Francia, la policía española desmontaba infraestructuras terroristas en España, y por si fuera poco,
Josu Ternera, considerado como el máximo dirigente etarra, era detenido en Francia el día 11 de enero, solo 3 días después de que ETA manifestara su intención de negociar. Una detención adornada por las connotaciones que podían derivarse del hecho de que el eurodiputado de Herri Batasuna, Chema Montero, se encontrase con Josu Ternera antes de que éste fuera detenido. Con Santi Potros, también encarcelado, Anchón Echeveste se convertía en el interlocutor por parte de la organización terrorista. Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, era el interlocutor enviado por el gobierno español. La tenue brisa de la posibilidad del final de absurdos crímenes soplaba desde el norte de África. Pero los vientos cambian de dirección y el diálogo quedó roto. La excusa fue de carácter puramente semántico, la fórmula de redacción del comunicado oficial sobre las conversaciones. La realidad de fondo iba más allá. El sector duro de ETA, controlador de armas, dinero e infraestructura, impuso sus tesis de guerra y la administración española, por su parte, se negó a dar representatividad política a la organización terrorista. Argelia tenía también algo que decir sobre el proceso y lo hizo expresando que ambas partes habían sido inflexibles en sus planteamientos. Acto seguido, el país africano dejó de ser santuario, refugio o asilo para ETA. El 18 de abril, Anchón y otros 5 etarras eran expulsados a la República Dominicana. El 9 de mayo, otros 10 salían para Cabo Verde. Y el 28 de mayo, otros 11 terroristas más partían para Venezuela. El medio de transporte de este negociado exilio fue un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. El fracaso del diálogo de Argel dio paso de nuevo a la dialéctica de los asesinatos. De nuevo tronaba la muerte. El 4 de abril, ETA había dado por finalizada la tregua. Las cartas bomba, los artefactos explosivos en vías férreas, vehículos y empresas, los tiros en la nuca y los ametrallamientos sembraron de nuevo el terror en ese mes. El propio delegado del gobierno en el País Vasco y los ministros de Justicia y Transportes fueron destinatarios de cartas bomba. Policías, guardias civiles y miembros del ejército volvieron a ser objetivo criminal. La respuesta del gobierno apretó el zapato a ETA por donde más le dolía, los presos. La reinserción de los arrepentidos, la dispersión territorial de los duros y unas condiciones carcelarias más estrictas sembraron la división en el colectivo de presos etarras que veían su libertad solo en la posibilidad de la negociación. ETA contestó atentando contra los funcionarios de prisiones en un intento de elevar la moral de sus comandos encarcelados. El asesinato de la fiscal del Estado, Carmen Tagle, fue también un vano intento de amedrentar a la justicia. Pero el contraste de la realidad de una sociedad harta de terror estaba en los continuos juicios por terrorismo que se iban desgranando a lo largo del año. Comando Donosti, Comando Madrid, Comando Barcelona, crímenes a pagar con miles de años de condena. Sin embargo, la ceguera de ETA, que enfundó sus armas en la segunda quincena de octubre para no interferir en la campaña electoral de Herri Batasuna, regresó en noviembre. El último de los crímenes inútiles, de los asesinatos sin paliativos, fue un comandante del ejército en Madrid. El último de sus chantajes, el secuestro de un industrial en Navarra. En el camino, los argumentos más variopintos. El ecologismo como excusa para amenazar a quienes participen en la autovía Vasco-Navarra. El lamentable error para justificar los asesinatos impopulares entre sus bases políticas de Euskadi. El redentorismo como fórmula para liberar a un pueblo que ya es libre y está harto de muerte y violencia. La respuesta, el pacto de la democracia contra el terrorismo. Ha sido un año económico que ha ido del calor al frío, sin hablar de los efectos de las lluvias y la sequía. En la primera mitad del 89, la alegría y el consumo han sido la tónica de la economía. Hacia la primavera, el país estaba recalentado. La venta de coches batía todos los récords, las viviendas seguían por las nubes, las tiendas llenas y los restaurantes a tope. Para el que tenía trabajo era la fiebre del consumo, gastar sí, ahorrar no. Y como se gastaba más de lo que se producía, el recalentamiento producía dos males. Uno, que al ser muchos a comprar y limitada la producción, las empresas y las tiendas subían los precios. La inflación volvía a revolotear con sus negras alas en el horizonte. Y el otro, que se consumían productos extranjeros sin freno, desde coches a máquinas. Y eso creaba riqueza y empleo en Alemania o en Francia, no aquí, y nos causaba un agujero con el exterior que solo se puede tapar a base de inversión extranjera, del turismo y de perder reservas de divisas.
Así las cosas, y con la inflación ya por encima del 7%, el ministro Solchaga y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, sacan la manguera en julio y tratan de pasar por agua la fiebre consumista de los españoles. Solución: encarecer el dinero y racionar el crédito, con lo que se le quita gasolina a la economía para que crezca menos. Es el primer ajuste que coloca el dinero por las nubes, lo que hace a la peseta una de las monedas más fuertes de Europa. Algo bueno para frenar los humos a los precios, pero malo para los exportadores. Ahora los productos Made in Spain son más caros. Las medidas tardan en hacer efecto y al filo de noviembre los precios siguen altos y el agujero exterior se hace más profundo, aunque el dinero y el crédito se han recortado drásticamente. Y cara al nuevo año, el mensaje de Solchaga y Rubio es concluyente. El ajuste tiene que seguir y aún queda incluso lo peor. Es evidente que el proceso de ajuste no ha hecho, de alguna forma, en estos meses, llevamos 3 meses, 4 meses, de ajuste importante, no se puede dar ni mucho menos por terminado. Y que probablemente la parte más difícil nos queda todavía por recorrer. Mientras el gobierno trataba de enfriar la economía, los banqueros trataban de prepararse para el 93, con un proceso de fusiones y peleas que a veces recordaba a Falcón Crest. La gran fusión Banesto Central se rompió por el acoso de los Albertos y el sentido de supervivencia de Mario Conde. En el Central, el viejo Escámez se libró de los Albertos que optaron por hacer su guerra desde fuera. Y mientras, a la chita callando, 2 cajas catalanas, la Caixa y Caja de Barcelona, le daban al honorable Pujol la agradable noticia de la fusión, con lo que la mayor entidad financiera española, por delante del BBV, hablará en catalán. Calores, fríos y fusiones aparte, la banca volvió a hacer su agosto en el 89, con unos importantes beneficios, a pesar de haberse enzarzado en la pelea de ver quién pagaba más por las cuentas corrientes. Y para redondear el panorama, Felipe González sorprendió en junio a sus socios comunitarios metiendo a la peseta en el sistema monetario europeo, el Club Monetario de los 12, que obliga a sus cofrades a cumplir las reglas de la ortodoxia económica. Ahora, dentro del sistema monetario europeo, la economía española podrá ir menos por libre que nunca. O sea, que a enfriarse tocan o se escapa la peseta. Y es que España ya no es diferente. Pasó de ser Lola de España a ser Lola de Hacienda, según sus propias palabras. Lola Flores ocupaba una vez más este año las portadas de revistas y diarios, en esta ocasión por el juicio que se le siguió por presunto delito de fraude fiscal, al no haber realizado la declaración de la renta correspondiente a los años 1982 a 1985. 7,5 millones en el 82, 9 millones en el 83, 13 en el 84 y 18 en el 85 eran los ingresos no declarados. Sabía que tenía que pagar impuestos, pero no tenía dinero, dijo durante el juicio. En ese momento, sobre su cabeza, pendía una petición fiscal de 2 años y 1 mes de prisión, 96 millones de multa y 52 millones de indemnización al Estado. Le salvó la campana. La sentencia del 20 de febrero emitida por el Tribunal Constitucional en torno al tema de la declaración conjunta de los matrimonios fue el gong salvador. Lola Flores era absuelta por un vacío legal. No era eximida de pagar su deuda, parte de la cual había ella satisfecho a cuenta, pero tampoco era condenada por fraude fiscal. Si no pude pagar desde el 82 al 85, no me he comprado coche, no he comprado piso, no he comprado casa, no he metido dinero negro en ningún lugar. Yo no he hecho nada, no tenía dinero. La sentencia del Tribunal Constitucional trastocó todos los planes de Hacienda. Por lo pronto, y hasta adaptar la legislación, el plazo de pago del impuesto sobre la renta se retrasó al otoño, al haber quedado anulados 4 preceptos legales relativos a la declaración conjunta de matrimonios, que el Tribunal Constitucional consideraba como discriminatoria. Fue un ciudadano, Jesús García Gombau, de 40 años, y que actualmente trabaja en Alemania, el promotor de esta denuncia ante el Alto Tribunal por considerar que el estar casado perjudicaba a la hora de efectuar la declaración en caso de trabajar ambos cónyuges. Hacienda estimó que la sentencia iba a significar una pérdida de más de 125.000 millones para sus arcas. Pero los tribunales tendrían otra intervención decisiva este año en el tema fiscal. La sentencia que obligaba a las entidades de ahorro y aseguradoras a facilitar al Ministerio de Hacienda la lista de sus clientes que tenían contratados seguros de prima única. Hacienda calculaba que ese tipo de seguros ocultaban un fraude cercano al 1 billón de pesetas.
Solo la primera entrega de listas, tras larga batalla legal, puso al descubierto la existencia de más de 100 clientes con seguros superiores a los 100 millones de prima. Luego, las listas crecerían. No en vano, las 52 entidades que se dedican en España a este tipo de seguros facturaron por ese concepto más de 600.000 millones de pesetas en el año 88. La investigación puso también al descubierto otra práctica fraudulenta, el alquiler de nombres a jubilados para los seguros de prima única. Por una vez, al menos, Hacienda dedicaba todos sus esfuerzos de inspección no al pequeño fraude, a la trampilla del asalariado, sino a hacer aflorar el dinero negro, uno de cuyos escondites favoritos había quedado al descubierto. Un escondite, el de las primas únicas, que, según el propio secretario de Estado de Hacienda, servía en muchos casos para lavar el dinero procedente del narcotráfico y otros negocios ilícitos. La verdad es que no puedo quejarme del lugar en el que vine al mundo. Aquí, en esta remota latitud de Occidente, en esta lejana y entrañable Iria Flavia, al fondo de la ría de Arosa, abrí los ojos hace ya, digamos, algunos años, quizá bastantes. Yo nací en un mes de mayo, estaba todo, según lo más probable, umbrío y quizá quejumbroso, y nunca daré las bastantes gracias a los clementes dioses por haberme concedido la merced de nacer donde nací. Su obra ya era universal. Su figura, apegada al terruño, se universaliza en este año 89 a través del Premio Nobel. Una visión provocadora del desamparado ser humano. Si la popularidad le vino a Camilo José Cela a través de su franca y descarada campechanería, el éxito le llegó a través del enriquecedor lenguaje de su pluma, abierta siempre a la realidad que le rodeaba y cristalizada en obras como La familia de Pascual Duarte, Oficio de tinieblas, Mazurca para dos muertos o La colmena, cuya versión cinematográfica conseguía el Oso de Oro del Festival de Berlín de 1983. El éxito, aunque reconocido ya en galardones tan importantes como el Premio Nacional de Literatura o el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, le llegaría con el Nobel de Literatura. Por más que año tras año rozara a nivel nacional otro reconocimiento deseado sin conseguirlo, el Cervantes. Amante de la buena mesa y viajero impenitente que refleja sus experiencias en obras como Viaje a la Alcarria o Viaje al Pirineo de Lérida, Cela ha participado como académico en la ardua tarea de elevar al lenguaje oficial el lenguaje de la calle, tacos incluidos. Si en su juventud fue soldado, torero y funcionario, no dejó Cela en la carpeta de sus múltiples ocupaciones la actividad política, ya que fue designado senador real en las primeras Cortes de la Democracia en 1977. Doctor honoris causa por numerosas universidades, entre las que destaca la de Jerusalén, Camilo José Cela era uno de los triunfos españoles en la baraja del reconocimiento público mundial en este año 89. Como a otro nivel, el deportivo, era un triunfo soñado el de una joven de 18 años que pregonaba en su muñeca su nacionalidad. Arantxa Sánchez Vicario ponía contra las cuerdas en el torneo Roland Garros a la número 1 del tenis mundial, Steffi Graf. No era, sin embargo, un fruto de la casualidad. Arantxa, que desde muy pequeña acumuló más raquetas que muñecas, era ya campeona de España a los 13 años y supo del esfuerzo de los entrenamientos, de los sacrificios y renuncias al mundo adolescente que supone la voluntad de llegar a número 1. Benjamina de una dinastía de jugadores, no solo su juego, sino su simpatía personal, la colocan en este año 89 entre los triunfos españoles. Era su tercer viaje a España. El día 19 de agosto, en el aeropuerto compostelano de La Bacolla, el Papa Juan Pablo II era recibido por los reyes de España. El discurso de bienvenida de don Juan Carlos realzó los puntos comunes que pueden tener la Iglesia y cualquier sociedad políticamente definida como democracia. También apreciamos muy altamente, Santidad, la defensa incansable que hacéis de la dignidad del hombre, de su libertad y de la paz como obra de la justicia. Y apoyamos plenamente convencidos la reiterada condena que habéis hecho del terrorismo y la violencia como males que han de ser erradicados de nuestras sociedades. La visita del Papa era en esta ocasión la de un peregrino.
Por eso, aunque fuera solo un símbolo, Juan Pablo II, ataviado a la usanza jacobea, recorrió a pie los escasos 100 metros de acceso a la catedral compostelana, en la que rendía peregrinaje. Pero el motivo fundamental de la presencia pontificia en España era el encuentro con los jóvenes, la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. El Monte del Gozo, convertido durante los días anteriores en improvisado campamento multitudinario, era el escenario de ese encuentro. Un encuentro criticado por algunas comunidades cristianas de base por el elevado coste económico de su organización y porque entendían, tal y como comunicaron por escrito al pontífice, que estaba fundamentado en la asistencia masiva de jóvenes procedentes en su mayoría de los sectores más reaccionarios de la sociedad y de la Iglesia. Procedieran socialmente de donde procedieran, lo cierto es que decenas de miles de jóvenes, 500.000 según los organizadores, siguieron la representación de un cuadro escénico en el que se planteaban las cuestiones lema del encuentro: camino, verdad y vida. Unas cuestiones que el Papa puntualizaría y desarrollaría en su discurso. Vosotros y vosotras habéis venido a este monte del gozo, llenos de ilusión y confianza, dejando a un lado las insidias del mundo para encontrar verdaderamente a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un dicho popular asturiano señala que quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado pero no al Señor, en referencia al ramal de la ruta jacobea que pasa por Asturias y que históricamente los peregrinos tomaban para rendir culto a la imagen del Salvador venerada en la Catedral de Oviedo. El Papa Juan Pablo II cumplió también con este rito tradicional y peregrinó a la Catedral asturiana. Como en Galicia, aunque en menor proporción, miles de fieles acudieron a la llamada pontificia para participar en un oficio religioso celebrado en el aeródromo de La Morgal, cercano a la capital del Principado. Pero la vocación mariana de Juan Pablo II se pondría de manifiesto en la jornada siguiente, con la visita al santuario asturiano de Covadonga. Con el acceso restringido a solo 6.000 personas, informadores, religiosos, obispos y enfermos, el enclave de la Santa Gruta fue escenario de la oración papal en un acto que contó con la presencia del príncipe don Felipe, en su condición de presidente de honor del patronato de la Gruta y Real Sitio de Covadonga como príncipe de Asturias. Recogido silenciosamente en oración durante 14 minutos, su santidad hizo referencia en la homilía que pronunció a don Pelayo y a la Santina como una de las primeras piedras de la Europa cristiana, para acabar expresando su deseo de una Europa sin fronteras. El incomparable marco de los lagos de Nol y Ercina supuso para el Papa la posibilidad de dedicarse en solitario a una de sus aficiones favoritas, el paseo por la montaña. Al día siguiente, desde el aeropuerto asturiano de Ranón, el Papa partía de nuevo a Roma. El presidente de gobierno, Felipe González, acudía a despedirle y mantenía con Juan Pablo II una charla de casi media hora sobre temas por los que el Papa está especialmente sensibilizado, como son los del proceso reformador en los países del Este, especialmente en su patria, Polonia, y la interminable guerra del Líbano. Concluía así la tercera visita del Papa a España, un Papa que en este año 89 acudió como peregrino. Era un recuerdo vivo de la fidelidad a unas ideas, incluso a unas siglas, PCE, organización que lideró como secretaria general de 1942 a 1960 y posteriormente como presidenta. Era un recuerdo vivo de la lucha por los intereses de la clase trabajadora, desde su Gallarta natal a las Cortes Democráticas, pasando por la minería asturiana. Era, también, un recuerdo vivo de la Guerra Civil Española, pese a que su única arma fue siempre la palabra, la voz, una voz que contrastaba vitalmente con su longeva edad. Si yo tengo un pensamiento que me gusta, que pienso que es una institución revolucionaria para cambiar la situación de mi país, yo lo mantengo pese a quien pese y caiga quien caiga. Tras su muerte, el domingo 12 de noviembre, sus compañeros quisieron que continuara siendo un recuerdo vivo. Pasionaria vive, una flor del siglo XX. Isidora, puesto que no se llamaba Dolores, que sí era el nombre de su madre, nació en diciembre de 1985. Isidora Dolores Ibarruri era la octava de los 11 hijos que educó católicamente Antonio, el minero de Gallarta. Pasionaria, una firma, un seudónimo que rubricaba los artículos que comenzó a publicar en 2 periódicos obreros en una Semana Santa, le acompañaría ya siempre como un nombre propio. Desde la primera vez que ingresó en la cárcel en 1931 a su escaño por Asturias en las Cortes de 1936.
en la Guerra Civil y su grito de no pasarán, en el largo exilio soviético hasta su regreso a España en el 77, en su nuevo escaño y vicepresidencia del nuevo Congreso Democrático, en su enfermedad, llevada con una entereza que desmentía sus 93 años de edad, en su despedida masiva en las calles de Madrid, en su tumba, al fin, reposo de luchas, significativamente próxima a la de otro luchador, Pablo Iglesias. Pasionaria vive. A los 5 años quería ser cocinero. A los 6, Napoleón. A los 12 se declara pintor impresionista. A los 22 entra en contacto con el surrealismo en París. A los 84 muere, habiendo trasladado al mundo una imagen de genialidad basada en su obra y en una fingida locura que le servía para epatar. El 23 de enero de este año, a las 10:15 de la mañana, fallecía en el Hospital Comarcal de Figueras, tras un paro cardíaco, Salvador Dalí, genio universal de la pintura. 2 días después, de acuerdo a su última voluntad, era enterrado en el Teatro Museo Dalí de Figueras, bajo la cúpula geodésica, y no en Púbol, donde descansa su amada Gala. Precisamente la muerte de Gala en 1982 marca el comienzo del declive físico del genio de Figueras, cuyo deterioro se hizo más patente desde que tuviera que ser ingresado en un centro hospitalario en agosto del 84, tras el incendio registrado en su castillo de Púbol. Desde entonces tuvo que ser alimentado por sonda, y fueron repetidos los ingresos hospitalarios. En uno de los últimos, el 6 de diciembre del 88, Salvador Dalí recibía la visita del rey de España. Su muerte no cerró la polémica que a lo largo de su vida suscitó su pintura, sus boutades y su actitud política, de anarquista a monárquico, pasando por la adhesión a las penas de muerte del franquismo. Quedaba aún su testamento, un testamento que Dalí cambió 8 veces en los últimos 35 años. El definitivo, firmado en Púbol el 20 de septiembre del 82, dejaba al Estado español como heredero universal. Todo lo que yo poseo y que puedo poseer, lo voy a dar al Estado español. Muchos creyeron que estaba destinado a ser rey, pero no lo fue, ni de España ni de Francia. La vida de Alfonso de Borbón estuvo marcada por la tragedia. Su final también fue trágico. Nacido en Roma en 1936, hijo de Jaime de Borbón y de Manuela Dampierre, el que sería duque de Cádiz fue educado bajo la tutela del general Franco, con una de cuyas nietas, Carmen Martínez Bordiú, se casó en 1972 para separarse de ella en 1979. Perdió a uno de sus hijos en un accidente de tráfico que estuvo a punto de costarle la vida también a él. Refugiado de los avatares de la vida y de la política en el deporte, Alfonso de Borbón asistía a los campeonatos del mundo de esquí en Colorado, Estados Unidos, cuando un cable de acero cegó su vida. Autorizado como directivo de la Federación Internacional de Esquí para entrar en las pistas cerradas, el duque de Cádiz no vio a tiempo el cable de una pancarta que estaba tensando un trabajador en la pista de Beaver Creek, por la que descendía con unos amigos. Un corte de 180 grados en el cuello y la fractura de la base del cráneo fueron las heridas mortales que ponían fin a las desventuras de Alfonso de Borbón. 8.500 millones de pesetas se gastaron en sus funerales. No en vano, había sido el último de los dioses emperadores. Dirigentes de 163 países, entre ellos los reyes de España, acudieron en el mes de febrero al sepelio de Hirohito, fallecido el 6 de enero a consecuencia de un fallo renal motivado por un cáncer y tras 111 días de agonía. La conferencia de Potsdam, resultado de la Segunda Guerra Mundial, había obligado a abjurar de su condición de dios a este monarca representante de una dinastía que ha regido en Japón durante más de 2.600 años. La botánica y los astros eran las aficiones del emperador que más tiempo reinó en las tierras del sol naciente. Fue también el primer emperador nipón sometido a una intervención quirúrgica. Con Hirohito se cerró una triste página de la historia de las guerras en nuestro siglo. Se cerró también la era Showa, la era de la paz iluminada. El anciano monarca dejó un país próspero, en democracia, que honra hoy su memoria con un mausoleo propio del dios que no era, una tumba cuyo coste supera los 2.300 millones de pesetas. Doctor del Islam en su grado máximo a los 27 años. Casado a los 29 con una niña de 10, Batul, a la que conoció el mismo día de la boda. Encarcelado como opositor al Shah de Persia en el año 63. Exiliado a Irak en el 64 y a París en el 78, el ayatolá Jomeini fue, durante estos últimos 10 años, una constante pesadilla para los gobiernos occidentales y casi un profeta, un visionario de la Guerra Santa para su pueblo. Sustituyó la corrupta dictadura del Shah
por la dictadura de los textos coránicos. Llevó a su país a una cruenta guerra con Irak y, en su nombre, el terrorismo internacional del extremismo islámico golpeó a inocentes en todo el mundo. Fue, indiscutiblemente, el guía espiritual de millones de personas, más allá incluso de las fronteras iraníes. Era, según sus partidarios, un instrumento de Alá para extender el Islam a todos los confines de la tierra. Debería haber vivido hasta los 117 años, pues así estaba escrito. Sin embargo, el 3 de junio de este año, a los 89 de edad, víctima de un cáncer de estómago y de 5 infartos posteriores, fallecía en Irán el líder chiita, el todopoderoso Imam Jomeini. El 15 de diciembre del 88, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba por 138 votos a favor y 2 en contra, Israel y Estados Unidos, una resolución en la que se instaba a una conferencia de paz para Oriente Medio. Como condiciones previas, la ONU señalaba la necesidad de una retirada israelí a las fronteras anteriores a la Guerra de los 6 días y el compromiso de todas las partes implicadas en una seguridad de fronteras para todos los países del área, incluida Israel. Días antes, el líder palestino Yasser Arafat había hablado ante la Asamblea General de la ONU en Ginebra, rechazando el terrorismo como método y reconociendo el derecho de Israel a la existencia como Estado. Era el gesto que esperaba Estados Unidos para justificar la necesidad de diálogo con la OLP, pese a los recelos israelíes. Y así, el primer encuentro entre norteamericanos y representantes de la OLP se llevaba a cabo en Túnez bajo el lema de la propuesta norteamericana Paz por territorio. Esta senda de negociación, aún estrecha, no cierra, sin embargo, el camino de lucha palestino que ha adoptado como alternativa a la acción militar la intifada, la revuelta popular, el motín callejero, como fórmula de resistencia en Gaza y Cisjordania. Desde diciembre del 87, 2 años de intifada, de piedras y palos contra fusiles, de muerte de centenares de palestinos, muchos de ellos niños, han provocado a Israel, junto con el rechazo internacional por la represión, una caída turística del 15%, y un descenso del 6% en sus exportaciones, lo que se traduce en casi 700 millones de dólares de pérdidas. En una búsqueda de solución al conflicto, el primer ministro israelí Isaac Shamir ha propuesto un plan de paz aprobado por el Likud que prevé la concesión de autonomía a los territorios palestinos y la celebración de elecciones entre los cerca de 2 millones de palestinos de Gaza y Cisjordania, donde salgan representantes legales con quien dialogar, ya que el gobierno sionista se opone a establecer ningún tipo de conversaciones con la OLP. Los palestinos, por su parte, exigen la previa retirada israelí. Así las cosas, la administración norteamericana, a través de su secretario de Estado, James Baker, media en el conflicto para tratar de conseguir una reunión entre israelíes y palestinos en el Cairo el próximo año que acerque a las hasta ahora irreconciliables partes. Pero el tablero de Oriente Medio es más complicado que el propio conflicto entre judíos y palestinos. La Suiza de Oriente Medio era la denominación de uno de los países del área, Líbano. Hoy es un país devastado, dividido y en peligro de desaparecer como tal. Hoy, Beirut, su capital, es sinónimo de guerra. Una guerra de religiones, como gran parte de las que han asolado el mundo a lo largo de la historia. Cristianos maronitas de Aoun, milicias cristianas pro-israelíes, cristianos moderados, musulmanes sunitas, chiitas de Amal, sijíes, drusos, extremistas de Hezbollah pro-iraníes, yihad islámica, palestinos, sirios e israelíes. Todos combaten contra todos. Todos se alían en momentos concretos contra todos. Los combates entre facciones rivales, entre grupos religiosos distintos. Los ataques artilleros de los sirios que paradójicamente llegaron como fuerza de paz. Los bombardeos israelíes para controlar infiltraciones palestinas fronterizas. La muerte indiscriminada que siembran los coches bomba a uno y otro lado de la línea verde que divide los sectores religiosos de Beirut. Los atentados contra líderes políticos y religiosos, como el que el pasado 17 de mayo costaba la vida a Hassan Khaled, máximo dirigente suní. Todo y todos han traído la destrucción al Líbano, a un pequeño país de 3 millones de habitantes, del que ha huido ya casi 1 millón y en el que han muerto por la guerra otras 150.000 personas. Y de telón de fondo, una característica del conflicto libanés, los secuestros. Más de 3.000 personas han sido secuestradas en el Líbano por las distintas facciones armadas, especialmente Hezbollah y Yihad Islámica, en los últimos 7 años. Entre ellos, numerosos occidentales, como periodistas, cooperantes de Cruz Roja, maestros, médicos y miembros de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Una veintena de ellos permanecen aún retenidos, algunos, como es el caso del británico Terry White, desde hace casi 3 años. Unos fueron liberados, otros hallaron la muerte, como el profesor belga Arthur Van Nierburg o el militar norteamericano de los cascos azules Higgins.
Unos cascos azules que han pagado ya en vidas humanas en varias ocasiones su mediación entre los combatientes. Otra víctima del Líbano fue, este año, Pedro de Aristegui, embajador español que había pasado ya por la experiencia del secuestro y que decidió regresar a Beirut cumpliendo con su deber y por amor a aquella tierra. Yo creo que un embajador que está pagado por el pueblo español tiene que responder a una obligación determinada y es servir para algo, tiene que hacer al máximo su trabajo. Que existan riesgos o no, ese es otro problema. De la misma manera que un torero va a una plaza distante donde no hay enfermería, donde el hospital está lejos y donde las cosas se ponen mal y el toro es malo, tiene que torear de todas maneras, pues el diplomático es lo mismo, por dignidad profesional, por vergüenza torera, hay dificultades, hay que hacer exactamente el mismo trabajo, existan esas dificultades o riesgos o no. Un obús sirio, disparado desde el sector musulmán contra la embajada española, acababa con la vida de Aristegui, su suegro, su cuñada y otros 2 libaneses, mientras hería a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Era una víctima más de las que aquel 16 de abril se produjeron por la lluvia de 40 proyectiles de artillería por minuto que cayó sobre la capital libanesa. El reparto constitucional de poder, de acuerdo al Pacto Nacional de 1943, está en el fondo de este largo conflicto. De acuerdo a este pacto, la presidencia del Líbano debe corresponder a un cristiano, el puesto de primer ministro a un suní y el de presidente del Parlamento a un sijí. La demografía ha hecho cambiar la correlación de fuerzas sociales y este reparto de poder tradicional, al que se suma el hecho de que deben ser nombrados 6 altos cargos cristianos por cada 5 musulmanes. Al no existir una constitución escrita, todos han querido cambiar o acomodar este pacto a sus intereses, y así se ha llegado al hecho de que en los últimos tiempos no existiera presidente y, sin embargo, coexistieran 2 gobiernos, uno cristiano, encabezado por Michel Aoun, y otro musulmán, dirigido por Salim Hoss y respaldado por los sirios, que cuentan con 35.000 soldados en el país para ratificar ese apoyo. La solución pareció llegar el pasado mes de octubre, con la mediación de los países árabes que consiguieron un precario alto el fuego, al tiempo que el Parlamento libanés se reunía en territorio neutral, en Taif, Arabia Saudí, para llegar a un acuerdo nacional de reparto de poder y proponer la elección de un presidente. Una elección llevada a cabo en el aeródromo militar de Koleyat, al norte del país. Pero aún no aceptó ni el pacto ni el nombramiento, tachándolo de inconstitucional. Así, apenas 24 horas después de que René Moabad fuera elegido presidente, su casa fue asaltada por partidarios de Aoun, que se manifiestan repetidamente en las calles en apoyo de su líder y de la cruzada nacional emprendida por este contra los sirios, a los que pretende expulsar del país. Era todo un presagio de lo que podía ocurrir. Moabad, con el respaldo sirio y la legitimación parlamentaria, nombra primer ministro al suní Salim Hoss, quien trata de llegar a un acuerdo con todos los líderes de uno y otro lado de la línea verde. Los musulmanes se suman con rapidez a esa formación de gobierno. Los cristianos moderados también están dispuestos a participar. Las falanges libanesas guardan silencio y aún brama. Hasta que, con solo 17 días en el cargo, el 22 de noviembre, una carga explosiva de 250 kilos de TNT ponía punto final a una nueva esperanza de paz para el Líbano. El asesinato de Moabad, al hacer explosión la carga al paso de su vehículo cuando salía de celebrar el 46 aniversario de la independencia del Líbano, deja de nuevo al país sin presidente. El hecho de que Salim Hoss no hubiera conseguido aún formar gobierno convierte de nuevo a Aoun en jefe de gobierno provisional. Mientras, los partidarios del general cristiano celebran el asesinato y la sombra negra con jirones de sangre de 14 años de guerra se bate de nuevo sobre la en otro tiempo Suiza de Oriente Medio. El asesinato del protegido sirio Moabad, igual que en su día la muerte del protegido israelí Gemayel, convierten de nuevo al Líbano en un mosaico explosivo. El Parlamento libanés vuelve a reunirse el 24 de noviembre y elige como sucesor al cristiano Elías Harawi, colaborador de Moabad. Harawi ratifica a Salim Hoss como jefe de gobierno, pero el temor ha hecho ya presa entre los cristianos dispuestos a asumir los pactos de Taif, y Hoss encuentra serias dificultades para formar gobierno. Aún tampoco acepta la constitucionalidad de Harawi y sus amenazas hacen efecto. La complicada guerra del Líbano puede, tal vez, llegar a ver un enfrentamiento intercristiano. Salim Hoss amenaza a su vez con enviar tropas sirias contra Aoun, y Beirut parece condenado a seguir siendo sinónimo de guerra. No hace aún mucho tiempo que, en nuestro país, la blasfemia era castigada con la cárcel. Pero, en nuestros días, el islamismo integrista, el fundamentalismo islámico, va aún mucho más allá. La pena de muerte es el castigo para el blasfemo.
y eso suponiendo que la difícil frontera ética entre libertad de expresión y blasfemia se inclinase del lado de esta última, suponiendo que el libre discurso intelectual de un relato pueda significar una ofensa a Dios, a ningún Dios. Sin embargo, Irán lanzó el anatema erigiéndose en intérprete de la voluntad vengadora de Alá. El escritor Salman Rushdie, con su libro Versículos satánicos, había ofendido la memoria del profeta Mahoma, y con ella la de Alá. El castigo era la muerte. El propio Vaticano, aun cuando condena el sin duda excesivo castigo, se suma al calificativo de blasfemia para la obra literaria, expresado por el todopoderoso Imam Khomeini y sus seguidores fundamentalistas. El escritor indo-británico debe buscar refugio en el Reino Unido, mientras parte de Teherán la promesa de paraíso para quien consiga dar muerte a Rushdie, tal y como es obligación de todo buen musulmán. Para aquellos fieles que, sin embargo, tienen sus dudas sobre tal recompensa a tan largo plazo, la radio iraní difunde otro aliciente más tangible y temporal: $3 millones de recompensa para quien consume la orden de asesinato. La mentalidad occidental no puede aceptar esto, y estalla el conflicto diplomático, escudado en muchos casos cínicamente en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Irán y Gran Bretaña rompen relaciones. La Comunidad Europea retira temporalmente a sus embajadores y adopta algunas represalias económicas. Los manifiestos intelectuales a favor de Rushdie se suceden en Occidente, aunque a menor ritmo que las manifestaciones anti-Rushdie en los países que cuentan con alguna comunidad islámica. Unas manifestaciones que, en algunos casos, como ocurrió en Pakistán, acaban en violencia y muertes. Los musulmanes que ponen reparos a la condena son considerados por los integristas como cómplices de la blasfemia y, por tanto, también reos de ejecución. Así ocurre en Bélgica con el director del Centro Cultural Islámico y el bibliotecario del mismo, que son asesinados por mostrarse públicamente contrarios a la decisión de matar a Rushdie. Los nuevos conversos suelen ser más dogmáticos incluso que sus maestros, y así, figuras como el cantante Cat Stevens, ahora llamado Yusuf Islam, suman su voz a la de quienes ven en la muerte del escritor la única posibilidad de lavar las ofensas a una religión. De nada sirven las disculpas públicas de Salman Rushdie, que sigue oculto hoy. Como efecto rebote, la publicidad gratuita dispara las ventas del libro Versículos satánicos en todo el mundo, y ello a pesar de que muchas librerías sufren atentados en varios países por tener esta obra en sus escaparates. Y la fiebre llega a España, donde pese a las amenazas y en defensa de la libertad de expresión, varias editoriales, arropadas incluso por el Ministerio de Cultura, deciden formar un grupo para editar el libro, cuyos derechos tenía ya para nuestro país Seix Barral. Nuestra postura actual es seguir con todo el proceso para que el libro aparezca en mayo, que es la fecha que estaba prevista, y si acaso, si en estos meses se produjeran situaciones lamentables fuera de España que pudiera hacer temer la integridad física de las personas responsables de Seix Barral, a las cuales no les podemos exigir eso, sería en el único caso en que decidiríamos aplazar la edición. Y sobre todo porque son las amenazas que te puedes creer más, ya que están ligadas a personas absolutamente obsesionadas, se podría decir locas, en un tema y que pueden ser capaces de todo por ese tema. La Feria del Libro de Madrid consagra a Rushdie como el escritor de mayores ventas este año en España, aunque el temor se impone a los grandes almacenes que deciden no vender la novela. Pero si los fundamentalistas consideran los versículos como verdaderamente satánicos, el terror, por contra, debe parecerle santo. Así parece demostrarlo el terrorismo internacional, que tiene un año más su sostén en el escudo de la religión, su base en el fundamentalismo. El atentado en diciembre del 88 contra un avión de la Pan Am sobre el cielo de Escocia, con 270 muertos. El atentado en septiembre del 89 contra otro avión, en este caso francés, sobre el desierto nigeriano del Teneré. Los asesinatos en Líbano de líderes de otras comunidades religiosas, el secuestro y en algunos casos ejecución de rehenes occidentales en Beirut, e incluso la muerte indiscriminada entre los peregrinos de la ciudad santa de la Meca, son algunos de los ejemplos de lo que, para estos integristas enloquecidos, debe agradar a Dios. La muerte de inocentes es un mal necesario para vengar las ofensas a la religión, aunque éstas sean tan tenues y desprovistas de violencia como pueda serlo una página impresa. La muerte de Khomeini no supuso un cambio radical del integrismo. Su sucesor, Rafsanjani, hasta entonces presidente del Parlamento, que ganó las elecciones iraníes desplazando al heredero inicial, Ali Khomeini, prometió en su primer discurso la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de grupos extremistas proiraníes. Pero Teherán sigue siendo considerada en Occidente como instigadora del terrorismo. Un terror que, en cierta medida, sirve de coartada a las potencias occidentales
para justificar acciones preventivas, incluso de carácter militar. Así ocurrió con Libia, la otra pesadilla islámica. La acusación norteamericana contra la cobertura del coronel Gaddafi a grupos terroristas permite el control internacional del potencial bélico de ese país, bajo la excusa de que constituye una amenaza. Así ocurrió cuando se constató la existencia en territorio libio de una fábrica de armas químicas, una fábrica que las propias empresas occidentales, en este caso alemanas, ayudaron a construir. Estados Unidos amenazó con su destrucción y para ello desplazó su flota mediterránea a las costas de Trípoli. La oposición de sus aliados europeos impidió el ataque norteamericano, pero la presencia militar acabaría desembocando en un incidente que fue considerado como suficientemente disuasorio para los libios. El día 4 de enero, 2 cazas F-14 de la Marina estadounidense derribaban a 2 MiG-23 de Libia sobre aguas internacionales del Mediterráneo. El régimen de Gaddafi expresó airadamente su protesta a nivel internacional, argumentando que los aviones MiG eran de simple observación y no iban armados para ataque. La administración USA consideró que los MiG eran un peligro potencial para sus unidades navales en la zona y que, además, actuaron de forma hostil. El vídeo del ataque de los F-14 fue difundido por el Pentágono y el mundo pudo comprobar la longitud del brazo del guardián de Occidente. Gaddafi entendió el aviso. Las amenazas mutuas fueron cediendo y la fábrica cesó su producción de armas químicas. Pero Libia, Irán e incluso Siria siguen en el punto de mira de unas potencias que recelan de la fuerza política y militar a la que puede conducir un radicalismo religioso. Radicalismo religioso, el de Hezbolá o Partido de Dios, que pretendía usar a España como base de sus actividades terroristas en Europa. A finales de noviembre, y tras una ardua labor de seguimiento en coordinación policial con otros países, la policía española desarticulaba en Madrid y Valencia un grupo terrorista al que incautaba cerca de 1 tonelada de material explosivo. La cobertura legal del Comando Islámico, 3 de cuyos componentes fueron detenidos junto con 7 colaboradores, era una empresa de importación de conservas libanesas. Un contenedor con latas de conserva descargado en el puerto de Valencia contenía, bajo la etiqueta de mermelada de higo, varias docenas de detonadores y granadas de mano, junto con aproximadamente 1000 kilos de un explosivo exógeno de mayor poder destructivo que la goma 2. La acción policial española sirvió para alertar a los servicios de seguridad de otros países. El terror santo islámico exportaba la muerte a través de una empresa libanesa y la paseaba en barco por el Mediterráneo. En el 89 fue el Mayo chino, como en el 68 el Mayo francés. El mismo mes, los mismos protagonistas, los estudiantes, el mismo afán de libertad y la misma denuncia de corrupción social. Sus símbolos se intercambiaron. En el 68 los estudiantes occidentales enarbolaban el libro rojo de Mao. En el 89 los estudiantes chinos erigían una estatua similar a la de la libertad. El detonante fue el entierro el 22 de abril del exdirigente chino Hu Yaobang, en el curso del cual los jóvenes exigieron su rehabilitación. 5 días después, más de 500.000 de personas se concentraban en la plaza pequinesa de Tiananmen, manifestando su deseo de mayores cotas de libertad. La plaza se convirtió en un símbolo. La Universidad de Vie-Beidou, donde estudian 20.000 jóvenes, en su mayor parte hijos de dirigentes del partido e intelectuales, era una nueva Sorbona en lucha. Tiananmen y sus calles adyacentes eran un nuevo Quartier Latin. El 12 de mayo, un grupo de 500 estudiantes, acampado en la plaza, se declara en huelga de hambre. Las manifestaciones de apoyo se suceden y las fuerzas de seguridad son movilizadas para desalojar a los estudiantes. 1 millón de personas se lo impide. La zona de Tiananmen es tomada por el pueblo el día 17 de mayo. En esas fechas, Gorbachov está en China. Los estudiantes ven en el líder soviético un espejo democratizador. Mikhail Gorbachov declararía luego que no vio nada contrarrevolucionario en las pretensiones estudiantiles. Zhao Zijian, secretario general del Partido Comunista Chino, acaba por ver lo mismo que Gorbachov y accede al diálogo con los jóvenes, lamentando públicamente no haberlo hecho antes. Es su final político. Los líderes duros, Yang San-kun, Deng Xiaoping y Li Peng, no pueden consentir una merma de su ya desprestigiada autoridad. El día 27 de mayo, una nueva marcha se desarrolla desde la ciudad universitaria hasta Tiananmen. 3 días después, una estatua, la diosa de la libertad, es levantada desafiante frente al retrato de Mao. La gota colma el vaso de los anquilosados dirigentes chinos. El día 3 de junio,
Tras repetidos amagos y repliegues, el ejército popular chino, en merma de su calificativo de popular, abre fuego por primera vez en sus 40 años de existencia contra su propio pueblo. Los gases lacrimógenos caen sobre los 2.000 estudiantes que permanecen en Tiananmen. Los miles de personas que bloquean los accesos a la plaza son dispersados a tiros o aplastados con los carros de combate. Una corta y desigual batalla de piedras y palos contra blindados y fusiles pone punto final en Tiananmen a las ansias de libertad y a las denuncias de corrupción. El saldo, más de 2.000 muertos. Algunos soldados desertan, otros son víctimas de la ira popular. El comunicado oficial califica la matanza como gloriosa victoria sobre la revuelta contrarrevolucionaria. Los estudiantes, que en ningún momento pusieron en duda el papel dirigente del partido, son tratados como criminales. La televisión difunde fotografías de sus líderes bajo orden de búsqueda y captura. Algunos consiguen huir a Hong Kong, otros muchos son arrestados. Comienza la represión, las ejecuciones. En Shanghái, 3 jóvenes son condenados a muerte y reciben el frío tiro en la nuca por el terrible delito de incendiar un vagón de tren. Periodistas, intelectuales, profesores son destituidos de sus cargos y en muchos casos detenidos. El partido llega a purgarse a sí mismo, expulsando a más de 5.000 miembros y abriendo expedientes disciplinarios a otros 25.000. La condena internacional es unánime. En Hong Kong las manifestaciones de protesta se suceden. Los habitantes de la colonia británica ven claro cuál será su futuro cuando el enclave pase a manos chinas en 1997. La Comunidad Económica Europea adopta tibias represalias económicas. En estos momentos lo que hay es que los elementos conservadores parece ser que han conseguido imponerse, aunque la situación es muy fluida. Existe el temor de que haya una radicalización ideológica de estas fuerzas conservadoras, de que continúen las purgas masivas, la represión sobre o contra el pueblo desarmado y que todo esto produzca un deterioro de las relaciones con el mundo occidental. Estados Unidos, necesitada de la colaboración de la inteligencia de Pekín para controlar a las tropas soviéticas de la frontera china, señala con cierto cinismo que no adoptará represalias económicas para no perjudicar al pueblo chino. La URSS lamenta los sucesos, pero los califica de asunto interno. No en vano, acaba de firmar el fin de la Guerra Fría con su vecino, el otro coloso comunista. Pronto, todo quedará olvidado. Igual ocurrió con el Mayo francés, pero la resaca, lenta, influyó decisivamente en la sociedad occidental. Tiananmen, creen muchos, acabará por imponer su espíritu de libertad en China. Mientras, los estudiantes de Bie Beidou están siendo reeducados. La sombra de la perestroika es alargada. El sol poniente del comunismo proyecta su sombra hacia el oeste y Hungría es el primero de los países en guarecerse bajo ella. El telón de acero se ha rasgado. Un agujero en un petromuro ideológico, en la barrera física que dividía el continente europeo, quedaba abierto este año en la frontera húngara cuando los soldados magiares retiraron las alambradas que la cerraban. Un hombre había sido hace ya 33 años el precursor de la libertad, Imre Nagy, que encabezó el levantamiento antisoviético de 1956. Y hoy, ya muerto, vuelve a ser el abanderado. Sus funerales, el día 15 de junio, se convirtieron en una gigantesca denuncia popular del viejo sistema, en un grito unánime de una sociedad que demandaba reformas democráticas. Unos cambios iniciados de inmediato y que dejaron atrás con rapidez los tímidos tiempos de János Kadar, fallecido el 6 de julio, e incluso del sucesor, Gross, iniciador del diálogo con las organizaciones de la oposición, encabezadas por Foro Democrático y lideradas por Fuer Yantal. En su congreso del mes de octubre, el Partido Socialista Obrero Húngaro cambia de nombre, de programa, de estatutos y hasta de fondo ideológico. Socialismo democrático, parlamento pluralista, economía de mercado, disolución de las temidas milicias y libertad para viajar al extranjero son sus nuevas referencias. Meyers, su conductor. En el camino pierde la O de obrero. Y con el partido cambia el país. Nemeth, jefe de gobierno, será el ejecutor de estos cambios. Sturos, jefe del Estado en funciones, el avalista de las reformas. Pero la fecha clave que marca la irreversibilidad del proceso fue el 23 de octubre, día en que se conmemoraba el levantamiento popular de 1956. Larga vida y paz a la República de Hungría, proclamaba Matías Sturos en esa fecha, declarada ya Día Nacional. Hungría había perdido el calificativo de popular en su denominación oficial. Las banderas agujereadas, recortadas para eliminar el escudo de la estrella roja del comunismo, son todo un símbolo.
una nueva bandera, un agujero en el telón de acero por el que entra un aire de libertad camino ya de unas elecciones. Aires nuevos que soplan desde la URSS, impulsados por un hombre, Gorbachov, que figura ya sin duda en los libros de historia. Aires nuevos que se reflejan en cuestiones tan nimias como la elección de una Miss en la Unión Soviética, pero también en cuestiones tan importantes como los procesos electorales que permite ya la Constitución tras una serie de reformas aprobadas por el Soviet Supremo. La creación de un Congreso de los Diputados a través de un proceso que por primera vez acepta la pluralidad de candidatos y parcialmente el sufragio universal es, sin duda, la mayor reforma emprendida por la perestroika. Unas elecciones que permiten sentarse en un escaño de diputado a Boris Eltsine, el reformista más radical que tiene enfrente Gorbachov, pero que sirve para contrarrestar a la anquilosada vieja guardia. Una vieja guardia que se desgrana y mengua poco a poco, bien por ley de vida, como ocurre con el eterno jefe de la diplomacia soviética, Andrei Gromyko, que fallece en este año, bien por las destituciones e incluso juicios por corrupción fruto del glasnost. Destacadas figuras opositoras, en otro tiempo malditas, como el premio Nobel Sájarov, ocupan un lugar en el Soviet. Eltsine, no obstante, necesita la dimisión de un compañero para acceder al Soviet Supremo, pese a haber barrido en las elecciones al Congreso. El proceso reformador de la URSS está en marcha, pero su engranaje chirría. La arena en sus cojinetes se llama crisis económica, huelgas y, sobre todo, nacionalismo. Un problema ecologista que suscita la protesta popular pone en marcha en las repúblicas bálticas la mecha del fuego nacionalista. Las manifestaciones se suceden en todas las repúblicas de la URSS. Georgia registra sus primeros muertos en los disturbios que tienen al nacionalismo como protagonista. Los enfrentamientos étnicos se saldan en Uzbekistán con casi un centenar de víctimas. Azerbaiyán y Armenia se disputan con inusitada violencia el dominio territorial sobre Nagorno-Karabaj, obligando a medidas de excepción, incluida la intervención militar. Al problema nacionalista se suma el generado en el difícil proceso económico por una cadena de huelgas, entre ellas la del sector minero en Ucrania y Siberia. Gorbachov tiene que advertir públicamente que las huelgas favorecen los intereses reaccionarios del antiguo aparato del Estado, pero no es suficiente, y el Soviet se ve abocado a la prohibición de las huelgas en determinados sectores por un tiempo limitado, pese a que el derecho a la huelga es una conquista reciente. Pero no es el único problema a resolver en el largo camino de la transformación económica. El desabastecimiento de algunos productos y la necesidad de adecuar el rublo a un mercado monetario con un cambio más realista deben ser abordados también con urgencia por los dirigentes soviéticos en su proceso hacia la libertad de mercado. Mientras, solo queda la posibilidad de los gestos y la búsqueda de aliados. Unos gestos, unos aliados, que se traducen en pequeños detalles, como el primer oficio religioso que se celebra en el recinto del Kremlin desde 1918. El sentimiento religioso no debe de ser un enemigo. El papel de la religión es importante, y Gorbachov lo sabe. Como lo supo Jaruzelski en Polonia, la Iglesia, en este caso la católica, con su apoyo al sindicato Solidaridad, ayuda a cambiar la historia de este país del Este. Todo se inicia cuando las presiones populares de los últimos años cristalizan en la legalización, tanto de la Iglesia católica como del sindicato Solidaridad. A partir de ahí, se inicia un proceso negociador que resultará una trampa suicida para el POUP, el Partido Obrero Unificado Polaco. El día 3 de junio, en primera ronda, y el 18 en segunda, se celebran en Polonia unas elecciones en las que, por pacto, el sindicato que lidera Lech Walesa puede optar al 65% de los escaños del Congreso, reservándose el POUP el 35% restante y quedando en completa libertad la elección de la totalidad de escaños del Senado. Y Solidaridad barre. Todos sus candidatos al Congreso, 161, el máximo que permite el acuerdo, resultan elegidos. Y de los 100 escaños del Senado, consigue 99. El resultado hace inviable un gobierno basado en el POUP y liderado por Kislyak. Ni siquiera el anterior primer ministro Rakowski ha conseguido escaño. Y Solidaridad ofrece entonces formar gobierno, cediendo a cambio las carteras de Interior y Defensa. El general Jaruzelski, jefe del Estado, acepta el envite y por primera vez en 40 años un país del bloque del este europeo tiene un gobierno no comunista. El periodista Tadeusz Mazowiecki es nombrado primer ministro y Polonia inicia una nueva etapa histórica en la que el proceso económico será también la clave. La ayuda occidental comienza a fluir hacia Varsovia, respaldada por una política de gestos en formas de visitas de Estado, como la efectuada por el presidente norteamericano Bush o la de los propios reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Gestos significativos, aunque tal vez no tanto como la propia visita de Mazowiecki al Papa, que subraya los estrechos lazos entre Solidaridad y el Vaticano y el papel clave de la Iglesia Católica en los acontecimientos de la historia polaca. Pero no todo el bloque del Pacto de Varsovia se movía a igual velocidad ni en la misma dirección. Así, en Checoslovaquia,
las calles de Praga se van inundando repetidamente de cientos de miles de manifestantes contagiados por los aires de libertad de sus vecinos y hasta ahora compañeros de viaje, mientras el régimen va cediendo paso a paso en un debate entre la represión y la realidad inevitable que lleva a la caída de Milos Yakes. En Bulgaria, algunas libertades, como las de viaje al extranjero, van también abriéndose camino con el cambio de gobierno, tras la dimisión de Teodor Zhivkov, el dirigente comunista más veterano del bloque oriental. Rumanía, por contra, bajo el férreo marcaje de Ceausescu, se aferra a la ortodoxia comunista. Pero la clave estaba en Alemania Oriental, y más concretamente en el muro de Berlín. En este verano-otoño del 89, los ciudadanos germano-orientales demandan un proceso democrático. El muro de Berlín cerraba muchas esperanzas, pero había quedado abierta la puerta trasera. Y aprovechando sus vacaciones veraniegas, muchos ciudadanos de Alemania Oriental usaron esa puerta llamada Polonia, Hungría o Checoslovaquia para huir a Occidente. Los consulados de Bonn en estos países fueron prácticamente tomados por estos veraneantes, especialmente jóvenes, que se refugiaron en las sedes diplomáticas en demanda de un pasaporte de Alemania Federal. En Hungría, la vista gorda de los guardias fronterizos permitía también a muchos de estos turistas de la RDA colarse a Austria para acceder desde allí a la República Federal Alemana. Las deserciones eran masivas y acabaron por ocasionar un conflicto diplomático. Finalmente, las autoridades de Berlín Este tuvieron que ceder y se organizaron unos trenes de refugiados bajo el nombre de Trenes de la Libertad que posibilitasen a los desertores orientales el abandono de los consulados rumbo a una nueva vida en Alemania Federal. El paso de los trenes por territorio de la Alemania del Este provocó importantes disturbios, especialmente en Dresde, al pretender subirse a ellos varios miles de personas más. El régimen comunista de Berlín podía estar ciego y no ver lo que ocurría, pero no podía estar sordo ante el clamor popular, que estallaba en forma de manifestaciones gigantescas en demanda de democracia. La represión y las detenciones masivas no pusieron fin a la protesta, mientras la República Democrática Alemana celebraba su 40 aniversario cara a una galería de países del Este que han iniciado ya sus reformas. Y las fugas y manifestaciones obtuvieron sus frutos. Aduciendo motivos de salud, Honecker dio paso a Krenz como secretario general del partido y jefe del Estado. Este, aunque de forma tímida, inició unas tibias reformas que permitieron a miles de ciudadanos germano-orientales más emigrar a la República Federal Alemana. Mientras, en las calles, ya cientos de miles de personas le recordaban que querían mayores reformas. Y, de pronto, todo se sucedió a velocidad de vértigo. Había que escoger entre represión similar a la China de Tiananmen o apertura. Gorbachov aconseja a Krenz. El gobierno dimite en bloque y Hans Modrow, un hombre reformista afín a la perestroika, es nombrado primer ministro. El buró del Partido Comunista se reforma con hombres de talante liberal. Krenz promete prontas elecciones y prensa libre. Los cimientos del muro de Berlín se conmueven y finalmente cae. El día 9 de noviembre se toma la decisión histórica. La libre circulación fronteriza. La libertad para desplazarse al lado occidental. El viejo puente, el punto Charlie, escenario tantas veces del intercambio de espías, es ahora una pasarela de libertad. La alegría se desborda a ambos lados del muro. El primer fin de semana sin muro, casi 3 millones de ciudadanos germano-orientales cruzan la frontera. Algunos, muy pocos, para quedarse. La mayoría para volver a su hogar con la esperanzadora realidad de las reformas democráticas, con la seguridad de que un nuevo mapa político se configura en el mundo. Mientras, algunos, en Occidente, recelan de la posibilidad de una reunificación de Alemania, y otros, los más, asisten al momento histórico del fin de la era de los bloques. La palabra retirada ha tenido siempre en el vocabulario militar un sentido peyorativo deshonroso, pero nunca, como en este año, tuvo un significado tan noble como paz. Retirada de tropas soviéticas de países del Pacto de Varsovia, retirada de misiles de uno y otro lado del telón de acero en Europa, retirada de las tropas vietnamitas de Camboya, retirada en Afganistán, retirada en Angola, retirada en Namibia. Este ha sido un año de avances en el desarme, con recelos, pero con buenas voluntades. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue el escenario del primer anuncio de desarme. En diciembre del 88, Mikhail Gorbachov anunciaba la reducción unilateral del ejército soviético en 500.000 de hombres. Viena sería otro de los escenarios claves de la paz en 1989. La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, tras 26 meses de negociaciones, llegaba en enero a un acuerdo histórico que suscribían tanto países de la OTAN como del Pacto de Varsovia como no alineados, y que incluía además
la vigilancia comprometida del respeto a los derechos humanos. Era, sin duda, uno de los pasos más importantes dados por esta conferencia desde su institucionalización hace 16 años. En este mismo foro, el ministro soviético de Exteriores, Eduard Shevardnadze, ratificaba el anuncio hecho en la ONU por Gorbachov y adquiría un nuevo compromiso unilateral: la retirada de parte del armamento nuclear táctico y la no modernización de los arsenales atómicos de la URSS. Además, la Unión Soviética procedería a retirar misiles y piezas de artillería destacados en la República Democrática Alemana, Hungría y Checoslovaquia, que serían desmantelados en la URSS en un plazo de 2 años. Un compromiso que se iría cumpliendo a lo largo del 89. El material militar tendría así un destino más glorioso que el de sembrar la muerte, sembrar alimentos, ya que está siendo transformado en maquinaria agrícola. Occidente, por su parte, hacía también en Viena una propuesta muy concreta: la limitación de armamento en el continente europeo a 40.000 carros de combate, 22.000 piezas de artillería y 56.000 vehículos de transporte. Y el compromiso de que ningún país estacione fuera de sus fronteras más de 3.200 carros de combate y 1.700 piezas de artillería. Mientras, en Gran Bretaña, eran desmantelados misiles norteamericanos. El desarme, nuclear y convencional, avanzaba así hacia su horizonte de utopía. Pero la muerte adquiere formas distintas y las armas químicas constituyen una amenaza tan grave como la nuclear. Se suponen prohibidas por la Convención de Ginebra, pero la guerra Irán-Irak demostró su existencia práctica. París se convirtió este año en sede de un foro de 149 países que buscaban la erradicación de este tipo de armas. Como en Viena, también aquí la URSS dio el paso unilateral al comprometerse a la destrucción de su arsenal químico, evaluado oficialmente en 50.000 toneladas de agentes tóxicos. Pese al compromiso final de erradicar este tipo de armas, Irak, secundado por Argelia y Brasil, puso sus peros al proceso al querer vincularlo con el desarme nuclear para que los países del tercer mundo no quedasen en desventaja armamentista respecto a las grandes potencias. Lo cierto es que, aunque oficialmente solo Estados Unidos y la URSS poseen armamento químico, se sabe que también lo tienen Irán, Irak, Corea del Norte, Siria, Vietnam, Camboya, Pakistán, Tailandia y Francia. Y, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, a esta lista se sumarían el Reino Unido, Israel, Libia, Egipto, Arabia Saudí, China, Taiwán, Corea del Sur, Birmania, Etiopía, Cuba y Sudáfrica. Su erradicación es, pues, solo una declaración de voluntad por el momento. Afganistán, Angola y Namibia fueron otros de los escenarios de distensión en forma de retirada de tropas extranjeras en este año. Pero tal vez la más significativa ha sido la de las tropas vietnamitas de Camboya. Una retirada que se produce tras 11 años de permanencia en el país vecino para sostener al régimen de Heng Samrin y su primer ministro Hun Sen. Ello fue posible también gracias a otra conferencia de paz celebrada en París y, sin duda, merced a la distensión chino-soviética. Queda aún saber si hay esperanzas de paz para Camboya en la lucha del actual régimen contra los Jemeres Rojos de Khieu Samphan, mientras la oposición política se aglutina en torno al derrocado Norodom Sihanouk. Pero la retirada Viet es un paso para la paz tan significativo como lo fueron este año todas las retiradas. Se empeñan en llevar la cara pintada en un acto de pura mascarada, porque son bien conocidos de los ciudadanos argentinos. En diciembre del 88, uno de los militares argentinos que alentó desde la sombra a sonadas golpistas anteriores, el coronel Mohamed Ali Seineldin, empuña las armas y da la cara al gobierno, junto con otros 700 oficiales y suboficiales. El motín se resuelve a tiros y con un extraño pacto que supondría a la postre el cese del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Caridi. Pero al presidente Alfonsín los tiros le vienen de varias partes. En un incidente de confusos orígenes y trágico final, un grupo guerrillero ultraizquierdista asalta el cuartel de la Tablada. La muerte ronda otra vez por Argentina vestida de uniforme. Las elecciones se acercan al ritmo que inexorablemente marca el calendario y que arrastra con él la inflación galopante y el descontento popular. Menem vence. El peronismo, de nueva cara y viejas patillas, accederá a la Casa Rosada. El periodo de 7 meses previsto constitucionalmente para el traspaso de poderes no llegará a cumplirse. El vacío de poder y el caos económico llevan a la revuelta popular, especialmente en ciudades como Rosario. El pueblo, lisa y llanamente, tiene hambre. Y el objeto de su furia desesperada son las tiendas de comestibles y los supermercados. El estado de sitio, las metralletas militares, los muertos y la tercermundista olla popular vuelven las aguas a su cauce. Menem accede al poder antes del tiempo previsto.
El 30 de junio toma posesión. Los radicales ceden el paso a los justicialistas, al peronismo. Y Carlos Menem destapa la caja de los truenos con lo que él llama reconciliación nacional, borrón y cuenta nueva. El 7 de octubre, en una primera fase, el indulto presidencial pone en libertad a quienes torturaron y asesinaron al amparo de la dictadura, a quienes arrastraron a la Argentina al desastre de la Guerra de las Malvinas, como Galtieri y Menéndez, a quienes volvieron sus armas contra el gobierno constitucional de Alfonsín, como Seineldín y Aldo Rico. Mezclados, a modo de justificante, son también indultados 64 guerrilleros montoneros. Quedan aún en prisión Videla, Viola y Masera, aunque tal vez no por mucho tiempo. Menem lo considera un triunfo político. Un triunfo al que sumaría el restablecimiento de relaciones consulares y comerciales con Gran Bretaña, tras unas conversaciones sostenidas en Madrid y que ponen un punto y aparte en la negra sombra de la Guerra de las Malvinas. En el vecino Paraguay, otra negra sombra, la del dictador Stroessner. Dejaba paso a la luz del proceso democrático a través de la misma medicina del régimen, el golpe de Estado. El general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner, encabeza una rebelión militar que culminaría con 2 centenares de muertes, pero que supondría el exilio del dictador tras más de 35 años en el poder. El proceso electoral, 3 meses después, ratificaría al general Rodríguez como presidente y abría la vía de la esperanza democrática. Otras elecciones, a comienzos de diciembre del 88, llevarían de nuevo al poder en Venezuela al socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Un regreso esperado y esperanzador, pero que supuso una decepción popular al conocerse las duras medidas económicas de ajuste inspiradas por el Fondo Monetario Internacional. El alza de precios provocó una revuelta popular que costó cerca de 1 millar de muertos. En este año electoral en Iberoamérica, otros comicios, los panameños, vendrían a echar más leña en el fuego de las convulsiones sociales del área. El 7 de mayo, el candidato que ampara a Noriega, Carlos Duque, es claramente derrotado en las urnas por la coalición opositora. Esa noche, fuerzas paramilitares, los llamados batallones de la dignidad, asaltan colegios electorales, rompen las urnas y queman votos y actas. El fraude está servido y con él la excusa para que Noriega siga en el poder anulando las elecciones. La protesta opositora cristalizó en una marcha pacífica 3 días después, que de nuevo los batallones de la dignidad se encargaron de ensombrecer con sangre. El verdadero ganador de las elecciones, Guillermo Endara y sus compañeros Ricardo Arias y Guillermo Ford, eran brutalmente agredidos ante la pasividad de las Fuerzas Armadas que guardaban el orden. El repudio internacional no sonrojó a Noriega, que apeló al patriotismo de sus ciudadanos ante la movilización de las tropas norteamericanas del área del Canal. La razón de la fuerza y el sentimiento popular anti-yanqui permitían a Noriega continuar en el poder. Un poder que se radicalizaría aún más en octubre tras el fracaso de un golpe militar encabezado por el coronel Guom y el comandante Giroldi, quien según todos los indicios fue asesinado junto con otros compañeros tras su rendición a las tropas leales a Noriega. Una rebelión que Estados Unidos dudó en apoyar abiertamente y que muestra las primeras fisuras entre los militares que rigen Panamá, unos hechos de los que el propio Noriega dio su particularísima versión a Televisión Española. Pero yo le dije, ustedes van a ser atacados, pero yo no voy a estar escondido, voy a estar con ustedes. Así que o entregan las armas o nos morimos todos allí. Otro proceso electoral anunciado, el de Nicaragua, podría traer al fin la paz a ese país centroamericano. La reunión clave que permite albergar esa esperanza se celebró en febrero en El Salvador, al comprometerse el gobierno nicaragüense a la convocatoria de elecciones a cambio del desmantelamiento de la Contra. Una nueva reunión de líderes iberoamericanos, esta vez en Guatemala en el mes de agosto, aprobó la desmovilización de la Contra. Sobre el papel todo estaba preparado para la paz. En realidad, algunos mandos de la Contra se opusieron a su desaparición, lo que llevó a Daniel Ortega a romper la tregua unilateral que venía observando el ejército sandinista. Las fuerzas opositoras de Managua están, sin embargo, dispuestas a presentarse a las elecciones de febrero próximo bajo el liderazgo de Violeta Chamorro, tras aceptar las condiciones pactadas en el llamado Acuerdo de Reconciliación Nacional, suscrito bajo los auspicios de la Iglesia Católica por gobierno y fuerzas de la oposición. Donde no fue posible la paz fue en El Salvador, un país convulsionado por una auténtica guerra civil entre los sucesivos gobiernos de derechas y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que ha costado ya más de 70.000 muertos en 7 años.
La llegada al poder en junio de este año del derechista Alfredo Cristiani, tras unas elecciones teñidas repetidamente de sangre, trajo consigo una oferta de paz y diálogo. Un diálogo que tendría por escenario Costa Rica y por anfitrión y mediador al presidente Óscar Arias. Pero fueron conversaciones vanas que para el Frente Farabundo Martí solo tenía por objetivo la necesidad de ganar tiempo por parte del gobierno Cristiani, en la esperanza de que la guerrilla se debilitase. Pese a ello, los contactos se reanudarían en México en septiembre, con la oferta por parte de la guerrilla de abandono de las armas e incorporación a la vida civil salvadoreña en enero del 90. Todos eran buenos presagios, pero los militares salvadoreños lo interpretaron como una señal del debilitamiento guerrillero que esperaban. Mientras, el oscuro revoloteo de los paramilitares escuadrones de la muerte, tolerados por el gobierno, ensombrecían aún más la paz. Los líderes de la izquierda seguían siendo abatidos impunemente en El Salvador. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional optó pues por una demostración de fuerza. Noviembre tiñó de sangre el territorio salvadoreño, en la mayor ofensiva guerrillera de estos 7 años que cogió desprevenido al ejército. Con la atención mundial puesta en el pequeño país centroamericano, se produce un hecho salvaje que ampliaría los ecos de la tragedia de un pueblo. El asesinato de 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana, 5 de ellos españoles, y de 2 mujeres del servicio de la residencia en que vivían. Era de alguna forma, y con el sello inequívoco de los militares salvadoreños, un múltiple asesinato de las esperanzas de paz, en la que los sacerdotes españoles, y de forma muy especial el rector Ellacuría, estaban comprometidos como inagotables intermediarios. Para los asesinos, que pese a las presiones diplomáticas españolas y a los numerosos testigos de la matanza, aún no habían sido descubiertos al finalizar noviembre, los curas eran proguerrilleros, marxistas. Para el pueblo salvadoreño, combatientes de la injusticia. Para la comunidad cristiana, de acuerdo a lo manifestado por los obispos en el multitudinario funeral, unos mártires. Un funeral que supuso una tregua de horas rota nuevamente por los disparos de guerrilla y ejército, en un intento de desalojar a aquella de sus posiciones con la muerte incluida de numerosos civiles. La guerrilla, reforzada militarmente, buscaba mientras en Madrid y en la ONU, al finalizar el mes, una salida negociada que frenara la sangría tras haber cubierto el objetivo de mostrar al gobierno de Cristiani su potencialidad militar. La sangre mientras corría por los canales de la injusticia en El Salvador. Colombia está pagando en dinero la deuda externa, pero está pagando también en sangre otra deuda, la del narcotráfico. 1/3 de la población colombiana vive de forma directa o indirecta de la cocaína. Mientras el país oficial se asfixia con el pago de intereses por su desarrollo, una economía paralela, un Estado dentro del Estado, el del narcotráfico, obtiene 50.000 millones de dólares de beneficios al año. Los grandes cárteles, los capos colombianos, no dejan de ser, sin embargo, una sucursal de la mafia internacional, especialmente norteamericana. Y la sociedad occidental, la sociedad norteamericana, azotada por la droga, ha exigido a Colombia el esfuerzo añadido de acabar con su base, las plantaciones de coca. El presidente colombiano Virgilio Barco se ha comprometido a ello, pero exige la implicación de quienes lo han solicitado. Declaremos hoy que nuestros esfuerzos en la última década de este siglo los dedicaremos a enterrar para siempre el flagelo internacional del narcotráfico. Juntos podemos, debemos y vamos a triunfar. El ejército privado de los narcos, como el de los grandes terratenientes, en muchos casos las mismas personas, fue tolerado por mucho tiempo e incluso alentado desde el exterior, pues servía a los intereses de combatir a las guerrillas izquierdistas. Sin embargo, los movimientos guerrilleros M-19 y las FARC nunca han supuesto un peligro tan grave para el Estado como el de los propios narcotraficantes. Hasta tal punto que los guerrilleros se han sumado a la sociedad civil colombiana a lo largo de este año y el propio jefe del M-19, Carlos Pizarro, es candidato legal en las próximas elecciones de mayo del 90. Por contra, la línea entre mercenarios antiguerrilla y ejército privado narco es cada vez más difusa. 140 grupos paramilitares perviven hoy en Colombia. La lucha contra un mal que azota al mundo la han cargado sobre sus espaldas en Colombia jueces, políticos, periodistas y policías honestos, y lo han pagado con sus vidas. Fue precisamente el asesinato del senador liberal y candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, en agosto de este año, la gota que colmó el vaso. El Estado declaró la guerra total al narcotráfico. Miles de detenciones y la expropiación de los bienes de los mafiosos iniciaron la ofensiva. La respuesta fue brutal. El narco condenó a muerte a todos los que se manifestaran a favor de las medidas.
Ciudades como Medellín, pese al toque de queda, se convirtieron en escenario sangriento de atentados. Diarios como El Espectador o Vanguardia Liberal pagaron con sangre y destrucción el hecho de enarbolar la bandera antinarco, la actitud valiente de denunciar con nombres y apellidos a los capos mafiosos, a los políticos, militares, jueces y policías que el dinero de la droga ha conseguido corromper. Los políticos que lucharon contra el narcotráfico fueron asesinados, como le ocurrió al exalcalde de Medellín, o intimidados, como fue el caso de la ministra de Justicia, Mónica de Greiff, quien dimitió de su cargo al regreso de Estados Unidos, donde había negociado un nuevo tratado de extradición ante la amenaza de los mafiosos de asesinar a su hijo de 3 años. Precisamente, el arma más poderosa de que dispone el gobierno colombiano es la posibilidad de conceder la extradición a los Estados Unidos de los miembros de los cárteles reclamados por la justicia norteamericana. Allí saben que no podrán comprar con tanta facilidad su libertad. Como dicen ellos, que prefieren una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos, como tenemos tanto en las cárceles de Estados Unidos. El gobierno norteamericano también se ha comprometido en la lucha contra la droga con el envío sustancial de material militar. Pero la lucha sigue siendo desigual. Pese a ello, el narco ha resultado tocado y ofrece un pacto. Déjennos en paz, borrón y cuenta nueva. No concedan extradiciones y nosotros cesaremos de matar e incluso ayudaremos a pagar la deuda externa colombiana. Mis hijos y muchos otros quieren la paz, no quieren la guerra. Un cinismo respaldado por la realidad del poder del narcotráfico. Mientras que los países desarrollados no consigan que la droga deje de ser negocio en sus propios territorios, la coca seguirá dando beneficios en Colombia. Mientras que los cultivos alternativos ofrecidos a los campesinos colombianos no sean rentables, estos seguirán cultivando la hoja verde. Mientras no se pongan al descubierto los intereses supranacionales que protegen al tráfico de la muerte, la lucha de países como Colombia será estéril. Además de la deuda externa, seguirá pagando el tributo de sangre que la comunidad internacional le exige sin darle nada a cambio. La llamada hipótesis Gaia considera nuestro planeta como un organismo vivo e inteligente que toma sus propias decisiones de supervivencia. Si entre esas decisiones figura la de responder a las agresiones, el género humano está seriamente amenazado, pues somos los que a mayor escala agredimos a la Tierra. Entre las numerosas perturbaciones que el hombre causa a la naturaleza, una de las que más actualidad tienen es, sin duda, la destrucción de la capa de ozono que protege a la Tierra de las radiaciones solares. La desaparición de esa capa se ha centrado, por razones climáticas, en la zona de la Antártida, donde hace unos años era detectado un agujero en el ozono de la estratosfera con un espesor similar al de la altura del Everest y una extensión superior a la de un territorio como Estados Unidos. La alarma creada entonces movilizó a los científicos que señalaron un culpable fundamental: los CFC, los gases clorofluorocarbonados utilizados en la industria de refrigeración y como propulsores en los aerosoles de lacas, insecticidas, ambientadores, etc. La acusación contra los CFC originó una alerta política que cristalizó en el año 87 en una cumbre mundial celebrada en Montreal y en la que se fijó como objetivo reducir la producción y uso de los CFC en un 50% antes del año 2000. Los acuerdos de Montreal se han mostrado como insuficientes. En este año 89 se detectaba un segundo agujero en la capa de ozono de la Antártida. A primeros de mayo de este año, representantes de 81 países se reunían en Helsinki para adoptar acuerdos internacionales más drásticos. La decisión final contempla como objetivo la eliminación total de los CFC y derivados halógenos para el año 2000. Los países en desarrollo, que se ven incapaces de asumir el alto coste económico de la sustitución de estos productos en numerosos procesos industriales por otros más inocuos, serán ayudados a través de una fundación creada en esta cumbre de Helsinki. Las autoridades mundiales tomaban conciencia en este año de los peligros de la agresión al medio ambiente. La ausencia de ozono puede ocasionar graves cambios climáticos, aumenta el riesgo de cáncer de piel y deja indefensos a numerosos microorganismos necesarios para sostener el equilibrio ecológico. Pero no solo atacamos a la atmósfera, al aire que respiramos. Los humanos, ciegos, también agredimos a otro medio vital, el agua, los mares del planeta convertidos en cloacas. El día 24 de marzo, un superpetrolero, el Exxon Valdez, chocaba contra un arrecife en el estrecho del Príncipe William, en Alaska. 39 millones de litros de petróleo eran vertidos al mar. La contaminación provocada por ese accidente era todo un récord histórico. Una marea negra de 250 kilómetros de extensión acababa con la flora y fauna marinas de unas costas que aún conservaban cierta virginidad. Los ricos bancos pesqueros de arenques, que constituían uno de los recursos más importantes de aquellas aguas árticas, eran destruidos,
y con ellos el ciclo de alimentación de numerosas especies. Otros animales, como las focas e incluso los osos polares, además de innumerables especies de aves marinas, resultaban también afectadas por la contaminación generada por el hombre. En este caso, el responsable fue Joseph Hazelwood, capitán del barco, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia que fue sometido y que junto a su empresa, la Exxon, tuvo que responder ante la justicia por el hecho de haber dejado el gobierno del buque en manos de un inexperto tercer oficial. Además de al aire y al agua, a la atmósfera y al océano, el hombre extiende su acción destructora del ecosistema también a la Tierra, a los continentes. La desforestación es una agresión tan grave o mayor que la polución marina o atmosférica. La Amazonia ha sido designada siempre, tópicamente, como el pulmón del mundo. 7 millones de kilómetros cuadrados de bosque y redes fluviales que constituyen un apetitoso bocado especulativo para los explotadores de los recursos naturales. Empresas madereras, mineras y agrícolas aparecen hoy como culpables directos de la destrucción de este pulmón del mundo. Cada año desaparecen por la acción del hombre 27.000 kilómetros cuadrados de este sistema ecológico. Cada día son talados 2 millones de árboles. Cada 5 segundos arde una porción de selva amazónica del tamaño de un campo de fútbol. El uso de modernos satélites de observación ha permitido constatar que en los últimos años se han incendiado 120.000 kilómetros cuadrados de esta selva y se han talado otros 80.000. El 12% de la extensión original de la selva del Amazonas ha desaparecido ya. La subida del precio del suelo limpio y el hecho de la exención de impuestos en Brasil para las actividades agrícolas ha propiciado un movimiento especulativo que amenaza con hacer desaparecer la selva en solo 30 años. Las presiones políticas no han podido hasta hoy contrarrestar los grandes intereses de las multinacionales ni los propios intereses económicos de países como Brasil, directamente implicados en el problema. El presidente brasileño Sarney considera injusto que se acuse a su país y se le impida generar un mayor desarrollo económico con el aprovechamiento de sus recursos naturales, mientras se le exige, por otra parte, el pronto pago de su deuda externa. Pese a ello, ya que considera exagerados los datos que se manejan, accedió este año a tomar una serie de medidas que frenen el deterioro de la Amazonia. Sin duda alguna, las presiones más fuertes no han venido de organismos oficiales ni de gobiernos extranjeros, sino de un frente social a nivel mundial impulsado por ecologistas, intelectuales y artistas con poder de convocatoria internacional. Tal es el caso del cantante Sting, que ha unido su voz a la de los que se interesan por el grave problema amazónico y, en especial, a la de los indígenas de la zona, principales afectados, puesto que, junto al ecocidio, en el Amazonas se está cometiendo un genocidio, un crimen contra una cultura y contra unos seres humanos, los indios, que tratan de defenderla incluso con rudimentarias armas en la mano. Sting, acompañado por un jefe indígena, llegó también a España este año para hacer oír su voz. And I'm here because I love Brazil. Estoy aquí porque quiero al Brasil. I'm very proud to be sitting next to this man on my left. Estoy muy orgulloso de estar sentado aquí al lado de este hombre que está a mi izquierda. Because for me, he is the symbol of the struggle to save the rainforest. Porque para mí él encarna el símbolo de la lucha por la salvación de la selva virgen. Not air to breathe or water to drink. Porque sin aire para respirar ni agua que beber, there's no life. No hay vida. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. El cáncer que carcome el pulmón del mundo puede aún ser atajado. 1989 fue un año de toma de conciencia a nivel mundial. Una conciencia dormida tanto tiempo que ha consentido que en los últimos 30 años desapareciera casi la mitad de toda la superficie de bosques del planeta. Y la Tierra se queja, avisa del daño y en ocasiones reacciona airada. Los cambios climatológicos y el avance de los desiertos son algunos de esos quejidos. Entre las reacciones más duras de la naturaleza figuran los terremotos. En diciembre del 88 la Tierra tembló con inusitada violencia. El mayor de los terremotos registrados en la URSS en los últimos 80 años devastaba la región de Armenia. Según cifras oficiales que otras fuentes duplican, 25.000 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas. Cerca de 150.000 personas quedaron sin hogar. La ciudad de Leninakán quedó destruida en un 80%, y otras poblaciones como Spitak, más cerca del epicentro del seísmo, fueron prácticamente borradas del mapa. A los conflictos nacionalistas surgidos en esta República Soviética se unió el caos provocado por la tragedia, que hizo necesario el establecimiento del toque de queda. El primer mandatario de la URSS, Mikhail Gorbachev, que se encontraba en los Estados Unidos para intervenir ante la Asamblea de Naciones Unidas,
interrumpió su viaje, que incluía una visita a Cuba y Gran Bretaña, para regresar con urgencia a su país y adoptar medidas de emergencia en Armenia, Georgia y Azerbaiyán. La solidaridad internacional se volcó también hacia la Unión Soviética, que por primera vez aceptaba este tipo de ayudas. Equipos de rescate, alimentos y medicinas fluyeron en un puente aéreo internacional hacia Armenia, donde 2 aviones de ayuda se estrellaron durante estas tareas de suministro. El esfuerzo, sin embargo, no sería vano. Más de 15.000 personas fueron rescatadas con vida bajo los escombros, algunas incluso semanas después de producirse el terremoto. Luego vino la reconstrucción, que necesitó más de 2 billones de pesetas de fondos y el esfuerzo de 150.000 personas dedicadas a esa tarea. La Tierra había gritado con violencia que no le gusta ver ciudades levantadas sobre sus fallas geológicas, que no quiere gigantescas obras hidráulicas que cambien los pesos sobre su frágil corteza, que no quiere pruebas nucleares que despierten su terrible fuerza destructiva. Un aviso que se reproduciría el mes de octubre en la eternamente amenazada ciudad norteamericana de San Francisco. Pese a que en un principio se temió que las víctimas alcanzaran la cifra de 800, el balance final fue de apenas un centenar de muertos, muchos de ellos en el puente de autopistas superpuestas que cruza la bahía. La dantesca escena del hundimiento de la calzada superior fue una imagen que dio la vuelta al mundo para recordar la fragilidad de nuestra técnica frente a la naturaleza desatada. Un trágico recordatorio que días después se repetiría en China y Argelia con varios centenares más de víctimas.